Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda parte de la unidad 2 de la asignatura Epistemología de la Investigación en Psicología, donde estamos analizando qué es el conocimiento, qué es el mundo y qué es el ser humano para diferentes autores. En el video anterior nos quedamos revisando a Platón, vamos a partir desde allí con Sócrates, digo con Aristóteles. Les comparto pantallita y andábamos por aquí. Aristóteles, les comentaba la última vez que tuvimos sesión que Aristóteles consideraba que todo se puede aprender por medio de la experiencia. Él pensaba que la mentalidad era una tabula rasa, o sea, un cuaderno en blanco, en el cual íbamos anotando como cositas. De hecho, es la gran división que tenemos en filosofía. Está Platón, que cree en el mundo de las ideas y en el uso de la razón, y está Aristóteles, que piensa que el mundo es material y que se puede obtener por medio de la experiencia. Esas son las dos grandes corrientes que vamos a tener durante todo el tiempo. A uno lo vamos a poder llamar racionalistas o idealistas, que es el uso de la razón, y al otro empiristas, que es el uso de la experiencia. Aristóteles entonces, con esta propuesta, considera que el ser humano, bueno, no el ser humano, todos los seres que están vivos tienen tres tipos de almas. Algunos tienen alma vegetativa, que solamente son como las plantas que crecen. Otros tienen un alma sensitiva, que pueden caminar, pueden comer, pueden hacer ruido, como las vaquitas, los perritos. Y tenemos al animal racional, al ser humano, el cual, aparte de moverse y aparte de nutrirse, también puede pensar. Para Aristóteles, aunque tenemos tres almas, él entiende alma como movimiento. Entonces, cuando morimos, para Aristóteles también se acaba nuestra alma y se acabó todo. Aquí es importante porque entonces para Aristóteles el mundo es empírico, lo puedo captar con los sentidos. El ser humano es un ser racional que puede entenderlo todo por medio de lo que puede captar y lo puede experimentar, a diferencia de otros animalitos. Y el mundo se rige por reglas físicas. Entonces es cuestión de la ciencia irlas descubriendo. Este Aristóteles, de hecho, es el padre de la matemática, de la física, de la biología, de muchas ciencias. Es como nuestro gran primer científico. Después de ellos vienen un pequeño grupito, aquí nada se los pongo rápido, no lo vamos a abordar porque no viene en el programa, pero se llama la filosofía helénica. La filosofía helénica surge después de la época griega clásica y se da principalmente en el apogeo de Alejandro Magno y el Imperio Romano. Lo que van a creer estas tres doctrinas es que ya no me tengo que preocupar por el bien en general o qué es el mundo, sino por el bien particular. Y la pregunta que ellos se hacen es, ¿qué es lo bueno o qué es lo correcto? Tenemos tres escuelitas, tenemos a los epicúreos, el fundador es Epicuro, y él señala que el conocimiento o lo bueno es el placer, que mientras más placer tengas, mejor para ti. Sin embargo, el placer con moderación, con regulación, para este Epicuro, el mejor placer que hay es el placer de el conocimiento porque te da el resto. Los cínicos, como Diógenes el cínico, les recomiendo mucho que investiguen anécdotas de Diógenes, son muy graciosas. Los cínicos que consideran que solamente hay que guiarnos por las reglas naturales. Nada social, solamente comer, tomar agua, dormir, y el resto lo vamos a adquirir o lo vamos a tener como superfluo. Y los estoicos, los que consideran que la felicidad es la supresión del dolor, que no se trata de buscar la felicidad, sino de tratar de ser lo menos infelices posibles. Dato de vital importancia. Los estoicos van a ser retomados mucho por las diferentes corrientes de la psicología, principalmente por las teorías cognitivo-conductuales. Los ejercicios estoicos se vuelven a retomar en ese tipo de teorías. No voy a profundizar mucho en ellos. Si quieren, luego podemos hacer una sesión especial para hablar de ellos y con todo gusto, porque no son parte de nuestro programa. Los que sí son parte de nuestro programa son la filosofía medieval. ¿Qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media ocurre que después del Imperio Romano, las personas se dan cuenta que la razón por sí misma o este gran cúmulo de conocimientos no les llevó a nada. O sea, literalmente, el usar la razón terminó haciendo que todo se destruyera. Por lo tanto, en la Edad Media se prefiere centrarse en la idea de Dios. Es una época teocéntrica, por lo cual todo el conocimiento se obtiene y se adquiere por medio de Dios. Y la filosofía
solamente es como un ayudante. Esta es una etapa muy bonita para aprender cosas, yo digo, aunque no tan fácil para vivir, porque casi todo se puede contestar con la palabra Dios. ¿Cómo puedo conocer la verdad? Leyendo a Dios. ¿Cómo me puedo acercar al conocimiento? Acercándote a Dios. ¿Cuál es el texto que explica esto? La Biblia. Entonces tenemos una etapa un poquito concentrada en este pensamiento teocéntrico. Por una parte tenemos a San Agustín, el cual ya habíamos abordado un poquito la clase pasada, que en su juventud era un poco alocado y rebelde, y ya cuando crece considera que la razón ayuda a la fe, o sea, lo importante es la fe, y la razón es como una muleta nada más, y que para conocer al mundo tengo que conocer los textos sagrados. Entonces, por ejemplo, para Platón, el ser humano es un ser que está compuesto de alma y cuerpo, pero su cuerpo es materia, entonces cuando muere el cuerpo se queda en el suelo y el alma puede ascender con Dios, siempre y cuando se haya portado bien y haya hecho las cosas correctas. El conocimiento, para esta época, recordemos que es teocéntrico, el conocimiento se centra en, mientras tu postura se apegue más a la Biblia, es mejor. De hecho, San Agustín traduce a Platón al mundo católico, es como leer a Platón, pero para católicos. Y el conocimiento, el mundo y el mundo. El mundo es una creación divina, tal cual fue narrada y descrita en la Biblia. También tiene escritos muy interesantes sobre la memoria, sobre el tiempo, y el alma y el cuerpo están vinculadas, aunque están siendo dominadas directamente por el alma. Luego tenemos a Santo Tomás, esto ya es al final de la Edad Media. Él retoma a Aristóteles, así como Platón, perdón, así como San Agustín lo hacía con Platón, Santo Tomás lo hace con Aristóteles. El punto interesante con este Santo Tomás es que la ciencia y la fe siguen caminos similares, pero ya no necesariamente los mismos. Por lo tanto, podemos tener una ciencia que estudia el mundo y una fe que estudia el mundo. Tiene un tratado muy interesante sobre las vías del conocimiento de Dios, porque también para este Santo Tomás Dios existía, era importante. El mundo también era importante, pero el mundo se podía estudiar por medio de el conocimiento, por medio de la experiencia y demás. Muy bien, este fue un gran parteaguas. Dentro de plataforma les subí un video en el cual hablamos de otro autor que se llama eh, Guillermo d'Occam, el cual hace como la ruptura total para entrar al Renacimiento. No lo vamos a abordar aquí porque el que me interesa es este periodo. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Han escuchado esa palabra de qué es el Renacimiento o por qué se le llama a esta época Renacimiento? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué es lo que renace? El conocimiento es como volver, bueno, si estábamos saliendo de la Edad Media en donde solo la explicación era Dios, entonces ahora era el renacer al conocimiento, a la nueva explicación del mundo. Perfecto, Daniel, te lo agradezco mucho. Sí, Y una pregunta, ¿me podría repetir, este, Santo Tomás, en quién se basa y comentó a, ay, a este y, Ockham. com- y a San Agustín, ¿en quién se basa? Ah, claro que sí. Mira, San Agustín va a retomar a Platón con esta idea de que hay dos almas, el alma sensitiva y el alma intelectiva, lo retoma y explica que el conocimiento lo adquirimos por medio de la palabra de Dios, lo cristianiza. Y Aristóteles Santo Tomás retoma a Aristóteles. Entonces todo este mundo racional, todo este mundo basado más en ciencia, lo retoma Santo Tomás para ir como haciendo la escisión con el mundo católico. ¿Más o menos? Ok, sí, Okidoki. muchas gracias. Gracias Era a la ti. duda. Vientos. El Renacimiento entonces es un renacer de las ideas. Así como en Grecia se investigaba y se cuestionaba la realidad, el hombre renacentista lo va a volver a hacer por medio de las artes, por medio de la cultura y por medio del pensamiento y la filosofía. Ahí tenemos, por ejemplo, a las tortugas ninja, ¿no? Tenemos a Donatello, Miguel Ángel, Rafael, y Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, que son como Leonardo da Vinci, Donatello, son pensadores muy buenos y muy influyentes. Nosotros nos vamos a concentrar ahorita en el pensamiento epistemológico. Como nos vamos a concentrar en el pensamiento epistemológico, hay un autor muy bueno que se llama Francis Bacon.
Este sujeto que ven aquí, que se llama Francis Bacon, tiene cosas bien interesantes. La primera era una persona muy adinerada, estaba dentro de la política y eso apoyaba mucho a su desarrollo del pensamiento. La otra, hay una leyenda, eso nada se les cuento como dato curioso, hay una leyenda que dice que este Francis Bacon en realidad era Shakespeare, o sea que Shakespeare no existió, sino que era Francis Bacon en otra de sus facetas. Pero bueno, la obra principal de Francis Bacon se le llama el Novum Organum o el nuevo órgano, que era como el nuevo conjunto de reglas para la ciencia, porque él se dio cuenta que en el momento en el que le tocó vivir, las personas hacían cosas bien curiosas. Como se basaban mucho en la Biblia y se basaban mucho en el pensamiento racional, no investigaban las cosas, solamente las iban a buscar a bibliotecas. Y hay una historia muy, muy curiosa sobre este Galileo que les puede ayudar. Una vez Galileo estaba en la plaza con un amigo y su amigo le decía, ¿sabías que si pones un huevo en un calcetín y lo agitas, el huevo se calienta? Y este Galileo le decía, no, no es cierto, o sea, el huevo se va a enfriar. Y el otro amigo le decía, no, de verdad se calienta. Y Galileo le dijo, dame una prueba de que se calienta. Y entonces lo que hizo fue llevarlo a una biblioteca bien, bien alejada. Y dentro de esa biblioteca encontraron un tomo bien viejito de un pensador de 300 400 años en el pasado, en el cual escribía, si tú pones un huevo en un calcetín y lo agitas, se calienta. Galileo se quedó viéndolo muy extrañado y le dijo, no, mira, ven. Galileo puso el huevo en un calcetín, lo agitó y efectivamente el huevo se enfrió. Son dos métodos muy diferentes de ver el mundo. El anterior, que era por medio de la razón, los libros, los textos, y por cierto, perdón si hay un poquito de ruido aquí afuera, ya casi se va. Entonces tenemos el mundo racional, el mundo de los textos, y Galileo que decía, no, todo es con experiencia. Francis Bacon va a retomar esta idea en su texto Novum Organum y nos va a hablar de los cuatro ídolos del pensamiento. ¿Qué son estos ídolos del pensamiento? Francis Bacon decía que la mente humana está en constante pelea contra ideas que se nos meten como si fueran espíritus o fueran cosas malas y hay que aprenderlos a controlar. Primero controlamos estos espíritus, o sea, estas ideas erróneas, y después ya podemos hacer ciencia. El primero se llama el ídolo de la tribu. El ídolo de la tribu lo componen el conjunto de sensaciones y percepciones que tenemos como seres humanos por ser seres humanos. Y cómo es que esos pensamientos o esos elementos nos pueden limitar. Por ejemplo, nuestra visión está limitada a solamente tres conos oculares, con lo cual podemos ver toda esta gama de colores. Pero no por eso el mundo está hecho solamente de esos colores. Hay animales como la mantis marina que ven muchos más colores. O hay veces en las cuales nuestro cuerpo nos dice que hace mucho frío, pero en realidad no hace frío. Lo que pasa es que como estamos enfermos, percibimos mal las cosas. Lo que va a decir este Francis Bacon es, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de esta idea de que nuestros sentidos son la realidad. Cuesta trabajo, pero es como el primer gran paso. Piénsenlo, quizás cuando ustedes prueban algo les sabe muy salado, les sabe muy dulce, pero eso no nos dice en realidad cómo son las cosas, nos dice cómo las experimentamos. Entonces hay que ponerlos como en pausa. Ahorita los discutimos. El segundo se llama el ídolo de la caverna. El ídolo de la caverna se refiere al conjunto de creencias o pensamientos que ustedes van generando a lo largo del tiempo, pero de forma individual. Por ejemplo, en el caso de nuestro incidente crítico, cuando las personas empiezan a creer que las personas de otra religión son malas o son diabólicas o no creen lo mismo, es simplemente porque en sus creencias personales piensan que así es el mundo. Los prejuicios raciales, los prejuicios hacia personas de otros países o hasta de otras generaciones son ídolos de la caverna. Ustedes y yo tenemos diferentes pensamientos que son ilógicos, pero los seguimos manteniendo.
Por ejemplo, yo puedo creer que un extraterrestre me va a secuestrar, pero no tengo pruebas. Entonces, como no tengo pruebas, solamente es como como una creencia o un pensamiento. Denme un segundito, déjenme ver si puedo, este, cerrar la cortina para ver si se va un poquito el ruido. Ya, perdón, creo que se escucha mucho mejor. Entonces les comentaba, el ídolo de la caverna son estas creencias personales. Si ustedes de repente piensan o creen no sé, que hay un animal que les puede hacer daño o algo así, son creencias, o un prejuicio, ¿no? De que a esa persona le caigo mal. Es una creencia solamente porque no la he experimentado, no tengo pruebas. Francis Bacon dice, al momento de hacer ciencia, no podemos caer en prejuicios personales. Siempre tenemos que partir de lo observable, de la experiencia. El ídolo del foro se refiere a las cosas del lenguaje. ¿Cómo es que el lenguaje va alterando nuestra percepción de la realidad? No es lo mismo, por ejemplo, decir la luna que el sol. ¿Por qué la luna tiene que ser femenina y el sol es masculino? Si en realidad son astros sin vida en el espacio. Pero esas palabras ya los van como prejuiciando. No es lo mismo decirle a alguien, oye, estás muy, muy caliente, a decirle tienes tantos grados de temperatura. Uno es un lenguaje más preciso, el otro es muy vago. Y eso ustedes se van a enfrentar mucho cuando estén ya en clínica, cuando estén en sus prácticas. Van a ver cómo muchas veces los pacientes llegan con síntomas y les dicen, no, es que tengo como un picor. Y tú dices, bueno, pues vamos a analizarlo para que ese síntoma se convierta en un signo y sea más fácil de comprender. Entonces, en el libro del foro, lo que dice Bacon es, hay que aclarar el lenguaje para que el lenguaje sea lo más claro posible, que el lenguaje no nos confunda. Y por último tenemos el ídolo del teatro. El ídolo del teatro se refiere, Bacon, a que muchas veces llegamos a creer que algo es verdad o algo es falso porque lo dijo una figura de autoridad. Entonces, si yo digo, y creo eso porque lo dijo Santo Tomás, o creo eso porque lo dijo San Agustín, o inclusive, ¿no? Como estos artículos que aparecen en Facebook y esas cosas que dicen como Neil Gaiman o Stephen Hopkins o no sé, tal persona dijo que pasó esto. Y dices, bueno, pues está muy padre que lo haya dicho, pero él no es un experto en el tema. No me basta con que lo diga Albert Einstein para que sea verdad. Me basta que lo que dice Albert Einstein tenga un sentido. En otras palabras, para Francis Bacon, la ciencia no tiene que basarse en los sentidos, sino en cosas más objetivas, como puede ser una medición en grados, como puede ser una máquina que me permita tener una medida igual, una regla para poder medir exactamente lo que mide. No me tengo que basar en creencias personales, porque son prejuicios y los prejuicios son negativos para el pensamiento. No me tengo que basar tampoco en mi propio lenguaje común, como mucho frío, mucho calor, loco, tonto, sino que tengo que utilizar un lenguaje más específico para poder establecerlo. Síndrome de Munchausen, trastorno límite de la personalidad, cosas que sean más precisas y no se presten a confusión. Y por último, el ídolo del teatro. Entender que no porque lo dice alguien importante va a ser cierto, sino que es cierto por las pruebas o las evidencias que tiene. De esa forma, no importa si lo dijo un gran sabio que determinada cosa funciona, sino importa que de verdad funcione, que de verdad tenga un sentido. Y con estos cuatro ídolos se obtienen los elementos básicos de la ciencia moderna, que es una ciencia objetiva, porque solamente me voy a basar en lo que experimento, no en mis creencias o en las de alguien más. Neutra, porque voy a buscar que el lenguaje sea lo más exacto, sin ningún problema de malinterpretación. Y precisa, porque voy a utilizar instrumentos que superen mis sentidos para hacerlo lo más claro posible. Francis Bacon es el parteaguas del pensamiento en ciencia
porque gracias a él ahora podemos tener como más estructurado el mundo y desde esta estructuración tener como una base sólida para juzgar, conocer y demás. Muy bien, aquí me espero tantito. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta sobre Francis Bacon? Ustedes digan. Piénsenlo, piénsenlo. Francis Bacon, con esto de la teoría de los ídolos, ¿tiene alguna duda o avanzamos? Yo sí tengo una duda, profesor, pero Dime, dime, te escucho. buenas noches a todos. Pero respecto al cuadro comparativo, Ujú. en, en donde dice cómo entiende al hombre, o sea, ya pude resolver lo demás menos lo de Bacon. Entonces, ahí cómo sería, o sea, ¿a qué se refiere? Claro que sí. Muy buena pregunta, te lo agradezco, Paola. Para Francis Bacon, les decía que el ser humano, aquí está otra vez, para Francis Bacon, el ser humano es un ser limitado por los sentidos. ¿Por qué es limitado? Ok, dame un segundito. Ya. El ser humano es un ser limitado por sus sentidos. Por eso tenemos el ídolo de la caverna, no, de la tribu. O sea, el ser humano es un ser biológico que tiene el uso de la razón, pero está limitado por sus sentidos. Entonces es por medio de la razón que lo podemos superar. En otras palabras, Francis Bacon considera que el ser humano es un ser limitado biológicamente para conocer, pero con el potencial intelectual para poder conocer el mundo. ¿Más o menos? O ahondamos un poquito más, como tú me Sí, digas. ya, gracias. No, 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 ya tomé nota. Ok. Muchas gracias. Va. De hecho, sobre esto, Francis Bacon establece que el hombre de ciencia o el científico tiene que ser más o menos así. Bacon dice que, ok, es arañas, abejas y ajá, hormigas, arañas y abejas. Dice Francis Bacon que hay que pensar al hombre de ciencia, o sea, el científico, como una abeja. ¿Por qué? Dice que las hormiguitas, trabajan mucho con la tierra, recolectan, pero no construyen nada. Para Bacon, no construyen nada, solamente toman la materia y la van como apilando. Por otra parte, las arañas construyen telas muy hermosas, pero todo lo hacen desde sí mismos, sin tener un piso sólido que les permita avanzar, y por eso cuando pasa el aire, las telarañas vuelan. Francis Bacon dice que la ciencia es como una abeja. Tomamos la experiencia del mundo, como la hormiguita, pero eso lo convertimos en un sistema, como un panal, el cual nos permite comprender o entender mejor la realidad. Eso para Francis Bacon es la propuesta de la ciencia. Sobre este punto hay autores ya directamente de ciencia que van a abordar el tema, como lo son Kepler. Esos ya son científicos nada más para que los tengan en mente. No vienen en la UCA ni mucho menos. Kepler, que dice que el mundo es matematizable, o sea que se puede entender con matemáticas. Copérnico, que llega al punto que puede reestructurar el mundo para que entendamos que la Tierra no es el centro del universo. Galileo, que también anda por ahí, con la misma teoría y sintetizándolo. Newton, que es como el gran padre de la ciencia moderna en física, pero ahorita no nos vamos a concentrar en ellos. ¿Por qué? Porque ellos son más de la ciencia física, o sea, de física, química y matemáticas. Ustedes como psicólogos van por otro lado. Entonces, vamos a irnos al siglo XVII. En el siglo XVII seguimos con el pensamiento ilustrado, seguimos con el uso de la razón, pero aquí, ya más que el hombre en general, nos concentramos en el uso de la razón. Lo que logra hacer obras de arte, lo que logra hacer grandes pinturas o grandes construcciones es la capacidad racional. El ser humano es un ser racional. ¿Cómo se entiende la razón? Eso ya es otra historia. Vamos a ver a tres autores, que son los siguientes: René Descartes, Leibniz y Spinoza. Vamos a empezar con René Descartes, también conocido como René Descartes. Su gran obra la podemos dividir en dos facetas: la metafísica y la física. En la metafísica nos va a contar una historia muy bonita, que es esta que la marca en Meditaciones Metafísicas.
Este Descartes se pregunta lo siguiente: ¿de qué es lo único de lo que no puedo dudar? Si puedo dudar de todo, puedo, no voy a tener un conocimiento certero. Entonces, tiene que haber algo de lo cual ya no pueda dudar. Y se lo plantea y dice, ¿qué es esa cosa de la cual no puedo, ir más allá? Y pasa por tres preguntas. La primera son los sentidos. ¿Ustedes creen que sus sentidos nunca los engañan o sí los engañan? ¿Qué creen? ¿Los sentidos nos engañan o no nos engañan? Que sí. Sí, ¿no? O sea, un espejismo, inclusive meter la mano en agua caliente y luego en agua fría hace que la temperatura cambie. Comer algo dulce y luego algo menos dulce hace que no sepa desabrido. Los sentidos nos engañan. Entonces, para René Descartes, no podemos confiar en los sentidos. Y luego se pregunta, bueno, ¿en qué otra cosa sí puedo confiar? Y se lo plantea y dice, quizás en el hecho de que estoy despierto y que no estoy dormido. Sí, efectivamente, Carlos, sí nos llegan a engañar. Hay muchas veces en los que son certeros, ¿no? Pero hay algunas veces en las que sí nos engañan. Luego se pregunta, esta está bien, bien, bien rara, nos dice, puedo confiar en que estoy despierto, pero en realidad cuando estoy dormido, muchas veces pienso que estoy despierto en el sueño. Entonces, ¿cómo estoy seguro de que ahorita estoy despierto? Y no es que en realidad me quedé dormido y estoy llegando tarde a mi clase de epistemología. Dice Descartes que es muy difícil. Es muy difícil saber si estamos despiertos o estamos dormidos. Si alguna vez han tenido un sueño que les pareció muy, muy real, va por ahí. No puedo tener como una claridad de que esté despierto en este momento o que esté dormido. Y por último, ya es como la definitiva. Se llama el genio maligno. Dice, imaginemos que el universo no lo creó Dios. Dios no lo creó, sino lo que lo creó un genio maligno, lo creó un demonio. Si este demonio es malo y quiere que yo me equivoque, y yo soy tan débil y tan pequeño porque no me puedo comparar con los poderes de un demonio de tal magnitud, puede hacerme creer que 2 más 2 es 5, o puede hacerme creer que lo azul es amarillo, o que lo rojo es morado, y nunca me voy a dar cuenta porque estoy atrapado en esta ilusión del genio. Y aquí se complica la cosa, porque si los sentidos nos engañan, si no sabemos si estamos despiertos o dormidos, y si ni siquiera sabemos si hay alguien que nos esté manipulando, según René Descartes, ¿qué es lo que pueden saber? Piénsenlo. ¿Qué podríamos saber? Lo único que es real, o sea, que Bien, podemos ver o que sea tangible o cosas así. perfecto, Paola, muchas gracias. Podría ser una opción, el problema es que, supongamos que esto es real o esto tangible, podría ser una ilusión, o podría ser que me están engañando con algún tipo de truco. Entonces lo que dice este Descartes es todo. Adelante, Daniel, ibas a decir algo. No, iba a completar como con la compañera que al final eso tangible se percibe por los sentidos, entonces regresamos al cuestionamiento primero. Exactamente, muy bien. Entonces, para este René Descartes, él dice, estoy dudando, o sea, ya dudé de todo, no me puedo quitar esta duda, estoy dudando. Pero se percata y dice, estoy dudando. Y si estoy dudando, estoy pensando. Y si estoy pensando, existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Un genio maligno me puede hacer dudar de todo, pero de lo que no me puede hacer dudar es del hecho de que yo estoy pensando. Porque aunque esté en una mentira, aunque esté en una ilusión, aunque esté en cualquier parte, no puedo dudar de que yo estoy pensando. Entonces yo existo. Como un ente pensante, todavía sin cuerpo, pero existo. Esa es la idea del yo. Puedo darme cuenta de que yo existo. Pero posteriormente Descartes se pregunta, bueno, les pregunto a ustedes, ¿en el mundo han visto alguna cosa perfecta? ¿Algo que sea perfecto? Piénsenlo, algo que sea perfecto. ¿Lo han visto alguna vez? No. No, está complicado, ¿no? Entonces lo que dice Descartes es, si no he visto nada que sea perfecto,
Gracias, Wendy. Si no he visto nada que sea perfecto, entonces, ¿cómo sé que existe la perfección? Y Descartes dice, un ser perfecto me tuvo que haber puesto la idea de perfección. Ese ser perfecto que me puso la idea de perfección tiene que ser perfecto, si no, no la conocería. Si es perfecto, tiene que tener todos los atributos, entre ellos el atributo de la existencia. Entonces, para Descartes, Dios existe porque es perfecto, y como es perfecto, tiene que existir. Ahora, si Dios existe y como es perfecto, lo sabe todo, y como lo sabe todo, es bueno, pudo haber creado al mundo. Ahora sí, el mundo real, el mundo material que tenemos nosotros, porque es todopoderoso y pudo crear el mundo. Como creó el mundo, yo lo puedo conocer. Y de esa forma Descartes salva el hecho de que conozcamos. No nos está engañando ningún genio maligno, no es que nos equivoquemos siempre, sino que Dios creó el mundo, un mundo perfecto, y yo lo puedo conocer por medio de los sentidos y la razón, principalmente la razón. Y esa es como la teoría metafísica de Descartes. Por otra parte, tenemos la física. Déjenme, me muevo de lado. La física. Ya en los libros de la física, ya después de que resolvimos todos estos problemas, Descartes dice que para conocer algo, lo tengo que hacer por medio de 4 pasos. El primer paso es recurrir a encontrar toda la evidencia posible. Por ejemplo, esta pluma que tengo aquí, si yo la quisiera conocer, diría Descartes, tendría que desarmar a la pluma en cuantas partes pudiera para poder analizarla. Después de analizarla y de ver cada una de sus partes, tendría que sintetizarla, o sea, tendría que volverla a unir y ver cómo funciona cada parte con cada parte. Cómo es que este tubito se une con este, cómo es que tiene una bolita aquí al frente que permite que salga la tinta, etcétera. Y después voy a hacer una enumeración detallada sobre todo lo que vi para que otro lo pueda reproducir. Más o menos eso es la ciencia para Descartes. Observo el mundo, lo divido en sus partes, analizo las partes, las junto y después las comprendo. Comprender el cuerpo humano funciona así. Desarmamos al cuerpo humano en sus componentes, vemos cómo funcionan entre sí y los volvemos a unir. Un carro. Un carro lo desarmamos todo y si lo puedes volver a armar, créanme, si logran desarmar un carro entero y lo vuelven a armar, prácticamente son ingenieros automotrices. Si no, pues ya nada más quedan sin un carro. Y funciona igual con muchas enfermedades y muchos padecimientos psicológicos, tendríamos que pasar por este análisis. Esto es para René Descartes. Ahora, siguiendo la cuestión del cuadrito que me comentaban hace ratito, déjenme verlo. Por ejemplo, tenemos aportes sobre el conocimiento. Número uno, el aporte principal de René Descartes es el método analítico sintético, que es el que ahorita les expliqué de cómo desarmar las cosas. Y dos, que considera que el mundo se puede conocer de forma racional. Y cómo entiende al hombre. Aquí está algo bien interesante sobre René Descartes. Veíamos hace ratito, hace bien poquito, que René Descartes decía que el ser humano era un ente pensante. A eso se le llama res cogitans o materia pensante. Pero también ya veíamos del otro lado que tiene un cuerpo. Ese se le llama res extensa. ¿Y el ser humano qué, perdón? Ah, claro, claro. El ser humano se compone de 2 partes. Primero de una cosa pensante, que era lo que veíamos hace ratito, de que como solamente puedo darme cuenta de que estoy dudando, solamente soy una cosa pensante. No tengo cuerpo, no tengo nada. Soy ahí como una nube de pensamiento. Y por otra parte tenemos al mundo físico, que nos dice que tenemos un cuerpo, que tenemos una estructura y demás. A esto se le llama el dualismo cartesiano, porque para Descartes tenemos un cuerpo físico y una mente unidos. Es como si fuéramos el piloto de un avión. Entonces, como somos el piloto de un avión, la mente nos sirve para pilotar al cuerpo, que solamente es como el instrumento que nos permite moverlo. Denme un segundito, estoy buscando como... Aquí está. Bueno, sí está bien. Es como si creyéramos que en el cerebro hay una parte que conecta con la mente. Entonces tenemos a la mente por una parte
y tenemos al cuerpo por otra. La relación cuerpo y mente para Descartes es esa. Tenemos este cuerpo físico, pero este cuerpo físico nada más es como un robot. Un robot que se conecta con la mente, que es otra cosa, es la cosa pensante que nos permite generar todo. Cuando morimos, el cuerpo orgánico desaparece y la mente se va a otro lado. Pregunta, para Descartes, ¿los animalitos tenían alma y mente? Piénsenlo, ¿creen que para Aristóteles, para Descartes, los animalitos tenían alma y mente o no? No, No. porque ellos no podían dudar, no podían tener conciencia de su existencia, este, y por lo tanto, pues al no ser pensantes, no podían, este, ya me perdí en la pregunta. Más bien, Dani. Sí, los animales no son animales, digo, no son seres humanos, no tienen alma y no tienen mente. ¿Qué es un animal entonces? Sería como un autómata, como un robot. Para Descartes todos los animales son robots. Y de hecho hizo muchos robotcitos para tratar de imitar el comportamiento de los animales y demás. El único que tiene un alma es el ser humano. Y el cuerpo es como su instrumento para moverse en este mundo físico. Parece raro, pero en realidad mucha de nuestra medicina actual la manejamos así. Decimos, o somos mente y cuerpo. Cuando hay otros autores, por ejemplo, Demócrito, que diría, no, somos una cosa, somos un cuerpo que piensa, pero no estamos separados. Si creemos en la separación mente y cuerpo, podemos creer que podemos resolver los problemas de la mente descuidando el cuerpo. Para alguien que lo tiene unido, diríamos, no, lo que pasa en la mente influye en el cuerpo y lo que pasa en el cuerpo influye en la mente. ¿Cómo lo llaman ustedes? Biopsicosocial. Pero bueno, bien, no le... Como cuando, Dinos, ay, dinos, perdón. dinos, Como dinos. cuando dicen así de que, no, pues tienes algún síntoma o algo así. No, pues todo es mental, te vas a sentir bien y cosas así, ¿no? Justo, justo, justo. Y ese es un supuesto del dualismo cartesiano, lo que les decía de que hay ciertas ideas de los filósofos que van como trascendiendo a las cosas. Y de hecho es una pseudociencia bien peligrosa la que mencionas y la vamos a trabajar en la siguiente unidad. Pero bueno, nada más regálenme 10 minutitos, les juro que no es tanto. Nada más para cerrar, cierro esta sesión y terminamos. Si están viendo esto, vayan al último video y terminamos. Muchas gracias. Bye bye.